paro realmente no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba. Más del 99% de los productores agropecuarios han manifestado su rechazo a este tipo de paros, han manifestado su rechazo a este tipo de movilizaciones. Los mineros, transportadores, agricultores, educadores y la salud son los sectores que comienzan a protestar en más de 20 ciudades principales del país. Pues fueron fuertes los enfrentamientos en la tarde del día de ayer. Por lo menos unos 500, 700 campesinos se enfrentaron con la policía. Pero también se vienen varios días de protestas. ¿Por qué? Son sectores populares, campesinos, de maestros, de médicos y también sectores del transporte. La vía sigue bloqueada totalmente, aproximadamente unos 10.000 indígenas del pueblo de Los Pastos están apoyando este paro agrario. Ahí también hay personas del gremio de la leche y del gremio de los paperos. Este país no se lo vamos a dejar a los grandes agronegocios, a las grandes transnacionales que se están apoderando de los baldíos nacionales, que se están apoderando violentamente de las tierras de los campesinos. Más de 70.000 campesinos, 11.000 indígenas, 6 bloqueos viales, 17 concentraciones en 20 departamentos, 20.000 policías en las vías de todo el país, 280.000 transportadores, estudiantes de la MANE y trabajadores de la salud en apoyo desde las ciudades más grandes, evidencia que el paro que comenzó desde el pasado 19 de agosto es el más grande que ha visto Colombia entera desde hace décadas. Ayer iniciamos efectivamente el paro nacional agrario y lo bueno es que el campesinado se ha volcado a las calles, a las principales vías del país, a hacerse sentir su voz, a hacerse sentir su organización, a hacerse sentir por las grandes exigencias que ha presentado ante el gobierno nacional y que hoy el gobierno nacional niega, digamos, ante la opinión pública nacional y internacional, de que el campesinado se está movilizando. Se están aprovechando de nuestras comunidades, entonces si en el subsuelo donde yo siembro hay carbón o hay oro o hay petróleo, otro tipo de minerales, pues entonces automáticamente yo tengo que desplazarme de mi tierra, y si yo nací aquí, pues yo me quiero morir aquí y mis padres me criaron. No hay un respeto por las comunidades y las culturas. Entonces eso está afectando, está desplazando a las comunidades. Nosotros decimos, ¿quién desplaza más campesinos? ¿Los grupos al margen de la ley o el Estado colombiano? El 15 de mayo del año anterior inició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso nosotros lo dijimos a través de las centrales obreras de la CUT y del movimiento sindical, el movimiento obrero, que eso iba a acabar con la economía nacional, con la producción nacional, con la agricultura. Lo que se ha venido diciendo de que estamos ante una competencia de economías que subsidian al sector rural y que en esa medida los productores nacionales no pueden competir en una economía donde los subsidios o son muy precarios o no existen, donde las alternativas de tecnificación, realmente de poder competir con unas economías que han invertido mucho en su sector rural, pues son demasiado desiguales. Ese no es un tema nuevo, eso se ha dicho durante muchos años en este debate de los TLCs. Construimos una mesa que se llama la Mesa de Unidad Agropecuaria, donde confluimos 4 puntos en común que beneficia a cualquier campesino colombiano. Nosotros en este paro no pretendemos tratar temas particulares, sino solamente temas que confluyen a cualquier campesino. Entonces el caso costos de producción, lo que es el costo de los abonos, plaguicidas y combustibles están muy elevados en este país. Colombia es el país con los fertilizantes más caros del mundo, incluso los combustibles también, a pesar de que somos productores de combustible. Los tratados de libre comercio, importaciones y contrabando es otro tema. Aquí se sigue firmando tratados de libre comercio sin tener en cuenta la producción nacional, sin tener un estudio serio del mercado, sin ver si somos autosuficientes en un producto o no. Un total desmonte del aparato agropecuario y quedamos a la deriva, ni siquiera tenemos asistencia técnica, nada de eso.
y las importaciones pues están afectando porque yo salgo a vender y vendo muy barata mi comida. Yo no entiendo cuál es la paz que está clamando Santos, si esto nos lleva es a aguantar hambre. Nosotros, ¿por qué protestamos? Porque tenemos hambre, nos están quitando el pan y el derecho al trabajo y a la mantención de nuestros hijos. Necesitamos que nos escuchen. El Congreso de la República, en vez de estar legislando a favor de los grandes intereses de los monopolios extranjeros en el país, debe comenzar a legislar inmediatamente a favor de los derechos de los campesinos y campesinas en el país. El tercer elemento es el acceso a la propiedad rural. Hemos dicho de que los campesinos también se les ha ignorado, que se les ha negado históricamente el acceso a la propiedad, el acceso a la reforma agraria que sigue siendo una deuda histórica del Estado colombiano. Por eso hoy exigimos la aplicación inmediata de políticas que garanticen la adjudicación de la tierra a los campesinos y no la adjudicación de la tierra y los baldíos a las grandes corporaciones que se aprovechan de las políticas gubernamentales que han favorecido esos intereses. Este es un paro indefinido hasta que no podamos establecer unas medidas concretas, porque nosotros ya hemos establecido unas mesas de trabajo con el gobierno nacional, mesas que han sido burladas, mesas que nos han dado simplemente evasivas y no hemos encontrado ninguna respuesta positiva frente al sector papero y frente al sector agrario como tal. El gobierno colombiano no ha entendido lo que él no ha entendido y no quiere entender, o no sé qué es lo que está sucediendo, es que el sector está en crisis. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de Colombia, y es que hay un abismo, literalmente hablando, entre el mundo de las ciudades, de las capas medias y los sectores olvidados históricamente del campo. Ha habido una guerra contra los campesinos. En un reciente informe que se presentaba se decía que en la guerra que se ha desarrollado en Colombia, de cada 10 víctimas, 6 son campesinas. Eso muestra el rigor que ha tenido la violencia en el campo. Que el gobierno vuelva los ojos al campo, que mire que allí está una cantidad de colombianos generando empleo y generando alimento, y que nosotros estamos en capacidad de darle alimento a todo este país y inclusive a muchos países del mundo, porque tenemos una alta producción. Aun cuando nos sale carísimo producir en Colombia, pero aún todavía nosotros le venimos a producir así. Pero queremos que también nos ayude a bajar los insumos agrícolas al nivel de otros países como el Ecuador, Perú, Chile, todos los países donde los estados de verdad han mirado con ojos buenos al campesino. La indignación y el cansancio de los demás sectores del país salieron a cobrar deuda desde el 20 de agosto a todas las calles de la capital. Cerca de 250.000 camioneros se concentraron en varias zonas del país. El gremio aseguró que el paro es indefinido y que transcurrirá de manera pacífica. Hemos guardado nuestros vehículos pacíficamente y esperamos que no sea un motivo para decir que simplemente todo está normal, porque aquí sí hay un problema y es de atender urgentemente. El sector transporte se está movilizando a una jornada de reclamación por el alto costo del combustible que no nos está permitiendo ser competitivos y estamos afectando a todo el país en la formalización del transporte, en la organización y en la competitividad y eficiencia, toda vez que el alto costo del galón de combustible que usa un vehículo para movilizarse está dejando fuera de competencia a toda la industria, a todo el pueblo colombiano, como al consumidor final, que le está subiendo su canasta de consumo diario por el alto costo de las operaciones. Los trabajadores del transporte, en especial el sector camionero, estamos marchando contra un gobierno que ha abandonado su función, ha permitido que las carreteras colombianas se conviertan en mataderos, no controla la accidentalidad, no controla los derrames de petróleo, pero sí está presente cuando de entregar el negocio del transporte a las transnacionales y a los monopolios, en ese momento sí está presente. ¿Qué le está pidiendo? Específicamente, los trabajadores del sector de carga estamos exigiendo el cumplimiento de la jornada laboral.
nunca en los últimos 50 años se ha logrado que un trabajador de camión tenga una jornada decente, siquiera de 10 o 12 horas. Eso es lo que principalmente estamos solicitando y obviamente salarios dignos para nosotros. Los altos costos que tiene el pagar la gasolina y el ACPM en Colombia. Tenemos uno de los países que tiene el precio más alto en el mundo del combustible, teniendo una de las riquezas energéticas más grandes también de Latinoamérica. Bueno, digamos, como en todos los sectores de la economía se ha producido una tercerización del empleo y un desgaste del trabajo en términos de los derechos de los trabajadores. No hay contratos a término indefinido, las personas que trabajan lo tienen que hacer durante unos horarios inhumanos, su contratación, o mejor, su vinculación está libre a la voluntad de los empleadores. En fin, son condiciones de esclavitud. Pues la situación ya de la salud ya se ha escuchado bastante, es muy crítica porque la ley estatutaria que acaban de aprobar no garantiza la salud como derecho fundamental, sigue la intermediación y ahora en el proyecto de ley ordinaria en el cual se reglamenta la ley estatutaria le están dando una connotación a los trabajadores de la salud que pierden los derechos fundamentales que traíamos como trabajadores, como servidores públicos, al calificarnos como servidores de la salud exclusivamente de las empresas sociales del Estado. Entonces, por lo tanto, estamos sufriendo dos veces. Primero, nos están dejando sin salud al pueblo colombiano y a los trabajadores de la salud nos están dejando sin trabajo. Yo creo que la Constitución del 91 nos dejó muchas expectativas, pero cuando uno mira con cuidado, la misma Constitución no declara fuertemente el derecho a la salud o el derecho a la educación, por lo menos en los niveles altos, y más bien abre con la idea de servicio público que podrán prestar particulares, abre el boquete, digamos. La Corte Constitucional es la que ha venido desarrollando jurisprudencia alrededor del derecho, y uno podría pegarse a eso, ¿sí? Pero ¿qué acaba de pasar, por ejemplo, en salud? Que la Corte dijo, esto es un derecho fundamental y debe reglamentarse a través de una ley estatutaria. Y la ley estatutaria que acaban de aprobar es una limitación del derecho, ¿sí? Porque finalmente dice, mire, su derecho a la atención en salud, que ni siquiera es a la salud, sino a la atención de su enfermedad, es este paquete de beneficios. Lo que está por fuera ya no es su derecho, usted lo paga. Es que hoy nadie responde por los enfermos porque le echan la culpa a las EPS que no autorizan el ingreso del paciente a los hospitales y hoy los hospitales no pueden atender si no les hacen la contratación las EPS y ahora con la nueva ley que se llaman gestores de salud va a ser peor porque le están dando la autonomía que esos gestores creen su red de servicios de prestación de servicios y entonces ellos van a tener sus propios hospitales. Hemos hecho varias reuniones con los representantes del gobierno, pero ellos se sientan, escuchan, apuntan y se olvidan y jamás han puesto en práctica los acuerdos que se han puesto allí. Es decir, si revisamos los compromisos que se ha hecho el gobierno para establecer un mejor sistema de salud de calidad para los ciudadanos colombianos, no lo ha acogido. Revisa nomás la última ley estatutaria que acaba de aprobar el gobierno, donde mantiene la tercerización laboral y donde mantiene la intervención financiera, donde mantiene la privatización de los servicios de salud y donde mantiene, digamos, el afán de lucro en contra de los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, es eso escuchar el clamor de los ciudadanos. Es eso escuchar el clamor de las organizaciones que piden que haya una mejora en el servicio de atención médica de salud para los colombianos. Nosotros consideramos que no ha habido una respuesta adecuada a lo que nosotros le hemos expresado en los mejores momentos a los representantes del gobierno colombiano.
le hemos solicitado al gobierno nacional, y además lo vamos a reiterar ahora en la movilización que estamos convocando a nivel nacional el día 29 de agosto, que se instale inmediatamente una mesa de negociación con el gobierno nacional, porque en definitiva el ministerio, que es el delegado ante el estudiantado de ello, no lo ha hecho a cabalidad. Nos preocupa de sobremanera, por ejemplo, los escándalos que se vienen suscitando con la ministra de Educación frente al tema de apropiación de terrenos baldíos, y nosotros y nosotras creemos que allí no está el mecanismo real para garantizar lo que estamos exigiendo de la educación como derecho, así que le estamos exigiendo directamente al gobierno nacional instalar una mesa de interlocución y obviamente de acuerdo como lo están haciendo los campesinos de todo el país, para poder llegar a lo que nosotros consideramos es garantizar la educación como un derecho para los y las colombianas. Marchamos primero contra la privatización de la educación pública en el país. Se han entregado más de 95 colegios en concesión, más de 4 millones de estudiantes están en convenios educativos. Entonces estamos luchando contra la privatización de la educación porque el gobierno viene entregándose a las entidades privadas. Nosotros ya no creemos que negociando con los ministros se resuelva la situación. Es el mismo presidente de la República el que tiene que negociar, así como lo hizo con los campesinos del Catatumbo directamente. Dio la orden del presidente y se hizo las negociaciones. Nosotros necesitamos negociar con el presidente de la República porque la ministra de Educación está dedicada a la compra de tierras y a otras cosas menos a educación. Estamos exigiendo en estos momentos que se abran las condiciones para poder definitivamente concertar una política de educación superior que resuelva la crisis universitaria, que conciba la educación superior como un derecho fundamental y como un bien común, en un proceso de construcción programática en el que el movimiento estudiantil ha avanzado y ha cumplido, terminando ya su proyecto de ley de educación superior, y que a partir del próximo 29 de agosto vamos también a salir a las calles a pelearnos, y estamos seguros y seguras de que en ese momento también vamos a contar con toda la solidaridad del movimiento campesino. De forma los problemas son distintos, es decir, el precio de los combustibles es una cosa, el tema de la propiedad de la tierra es otro, el tema de la asignación presupuestal para las universidades es distinto, pero de fondo son los mismos problemas que han venido sucediendo para los sectores sociales en Colombia, y es que el gobierno, teniendo el presupuesto suficiente, no hace una redistribución para que se puedan garantizar derechos como el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, y esa es la gran preocupación que tenemos. Es que cada sector ha venido como formulando su propio pliego, ¿no? Y no hemos... ellos mismos no han podido encontrar los canales que permitan interpretar la cosa a fondo, es decir, cómo todas esas demandas, ¿sí?, están articuladas por una misma causa, ¿sí?, que es un modelo de desarrollo y de organización del Estado y la relación Estado-sociedad. No sea tan caos, entonces cada cual está presentando su pliego. Los estudiantes su reforma a la ley 30, los de salud su reforma a la ley 100, los de las tierras su reforma a la ley de tierras. Cada uno está pegándose a su pedacito y necesitamos ya en este momento pasar a ver en qué están conectados. Y es que la historia de la protesta pacífica en Colombia viene desde mucho antes, aunque el escenario de conflicto hizo fácil su estigmatización y represión, práctica a la que se han dedicado todos los gobiernos pasados que silenciaron las exigencias de las y los colombianos. Yo diría que lo que ha mostrado sus límites es el modelo neoliberal, el modelo autoritario, el modelo antidemocrático, y eso no es propio solo de este gobierno. De manera muy oportunista, la extrema derecha quiere presentarse ahora como parte de la oposición y de los sectores que protestan. No, este es un engendro del gobierno o de los gobiernos de Álvaro Uribe también, quien fue partidario de la privatización de todos los sectores de la economía y del Estado. Pues a mí me parece que lo que hemos visto en el gobierno del presidente Santos es una mayor confianza ciudadana hacia la protesta. Creo que tal vez eso habla bien del gobierno del presidente Santos. Yo creo que habla bien, y es que los sectores sociales sienten más garantías para la protesta, aún en medio de dificultades y de violencia que se ha presentado. Pero creo que lo que se vivió durante el gobierno del presidente Uribe fue una total cerrazón de las posibilidades de la protesta. Y es que Contravía viene recordando a Colombia el descontento e indignación generalizada por el autoritarismo de gobernantes y decisiones en contra de las mayorías.
Mi percepción personal con respecto a las marchas que se están dando en el país y las expresiones de indignación popular en distintos lugares es que no solo es algo apenas natural que ocurran, dadas las características de este gobierno y de los gobiernos anteriores, sino que a mí me asombra que la dirigencia colombiana no haya cambiado su manera de percibir los fenómenos de la sociedad. Para poner unas dimensiones suficientemente claras, si uno compara lo que está pasando en estos días y meses con la movilización social colombiana, con la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, pues hombre, se da cuenta que estos son cositas, ¿cierto? Lo de México realmente fue una revolución social, porque fue masas de campesinos, de obreros en las ciudades y en el campo, que empezaron a organizarse, a presionar, y les tocó a esas élites oligárquicas mexicanas, grandes terratenientes, les tocó abrir espacios. Eso no está pasando en Colombia. Por eso nos toca construir el asunto, porque no va a ser fácil. Los grandes élites no regalan cosas, ¿no? Sobre todo espacios de poder y sobre todo de acumulación de riqueza. Yo no soy muy amigo del concepto de posconflicto, porque a mi modo de ver la guerra es una manifestación de las contradicciones que hay en Colombia. Yo diría más bien la posguerra. Posconflicto cuando Colombia sea una sociedad democrática, justa, cuando se pueda hablar de un equilibrio entre el campo y el mundo rural, el mundo urbano, perdón. Esos son asuntos y condiciones que todavía en Colombia no se dan. Y así se firme un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y del ELN con el gobierno, la conflictividad social va a seguir presente, porque Colombia es uno de los países más inequitativos del planeta, porque es un país en el cual hay por lo menos una masa de 5 millones de personas desplazadas, porque los campesinos, indígenas y afrodescendientes han sido históricamente excluidos de los derechos y de las posibilidades de desarrollo, de un desarrollo sostenible. Así que yo diría que esto se está inscribiendo en un cambio de época y que yo espero se dé en condiciones de posguerra y en condiciones de una verdadera democratización de la sociedad colombiana. Ataques a campesinos, niños, mujeres y ancianos han caracterizado la represión del paro. Nada parece haber cambiado desde la masacre bananera de 1928 o el gran paro cívico nacional de 1977. Ay, pues si no salen, si son tan machitos ahorita, eso es de día, espérense que llegue la noche. Decía que saliera, que porque se metían con nosotros, que si no se daban cuenta de los niños. Ahí estamos grabando, fresco. ¿Con cuál termino a grabar? Por la ventana. Por la ventana. Sí, ahí estamos, listos. La huelga es en la carretera, no en las casas, abusivos. Del humo no podíamos ya pues respirar. Gritaban escuchaba que gritaban. Aquí hay internet para... Sí, que lo suban de una vez a YouTube. Sí. Luego sentimos que otros vidrios se rompieron, ya empezó pues mucho pánico, los niños no sabíamos dónde estábamos, empezamos a gritar que los niños, que mi cuñada que estaba esperando bebé. ¿A dónde están llegando, malparidos? Falta de un revólver. Rompieron el vidrio. ¡Llame a la policía! No encontrábamos los niños estaban metidos debajo de la cama. Ellos nos gritaban que a ver, que ahora sí éramos tan valientes de grabar, que sí era muy valiente que ahora sí grabara, y me trataban pues mal, que ahora sí grabáramos por cómo éramos de valientes, que ahora sí saliéramos y... ¡Está rompiendo los vidrios la niña! ¡Los niños! ¡Llamen a la policía! No saquen nada. No salgan. Tengan ahí. Cierran aquí la casa, que están los niños, hombre, ayuden. ¡Ayuden! El chinito le está dando ataques, hombres.
pues ya todos con los ojos rojos, llorando, no sabíamos qué hacer. Mi mamá empezó ya a temblar, asfixiada, mi cuñada empezó mal, mi hijo de 8 años que es paciente crónico de psicología y lo toma, tiene convulsiones, empezó a llorar, a temblar, pues todo mucho pánico. Ellos no respetaban eso, el humo en la casa, nos dio miedo salir. A ver si nos puede hacer el favor y desde allá le dice al comandante de la policía que no sean abusivos con nosotros, que nosotros solamente somos campesinos. Aquí en esto no tenemos arma, la única arma que tenemos aquí en esto es el asadón. Estamos en este momento arriesgándolo todo, pues ya perdimos nuestras cosas, pues la gente está muy indignada, por eso se atreve a salir a las carreteras, a enfrentarse a la fuerza pública y además nos estamos enfrentando entre familias, porque muchos muchachos de campesinos son los que están prestando el servicio y los que están en la fuerza pública. El mismo Estado nos pone que nos enfrentemos con nuestras mismas familiares. Es muy triste eso. La gran mayoría y muchas de las personas que están en la ciudad son hijos de agricultores, hijos de campesinos. Entonces que tengamos conciencia todos, tengamos conciencia de que hay una crisis a nivel nacional, hay una crisis que nos está afectando por culpa de que no hay políticas de Estado que lleven a que tengamos la agricultura en una mejor forma. Nuestra intención, como lo hemos dicho muchas veces ante todos los policías que nos hemos encontrado, nuestra intención no es ir a la violencia ni nada por el estilo. Nuestra intención es que el gobierno nos escuche, porque nosotros ya no aguantamos más, el campesino aquí ya no aguanta más. Y si su merced se toma el tiempo de recorrer estos bellos campos coboyacenses, uno ve una pobreza que uno dice, miércoles, ¿dónde está la plata del petróleo? ¿Dónde está la plata del carbón? ¿Dónde está la plata del oro? ¿Dónde están todos esos recursos que tiene este país y que se los han ido robando poco a poco? Entonces uno dice, ¿por qué esta gente tiene que vivir así? ¿Está habiendo tanta riqueza? No es justo. No es justo que el comercio campesino se vea sublevado a lo que quieran decir los senadores y a lo que quiera decir esa gente, porque la lucha campesina es una lucha digna y nosotros, y aquí todos los que estamos aquí presentes, todos mis campesinos y todos aquí, estamos dispuestos a seguir luchando y a seguirle dando la cara a la realidad y a toda la comunidad de Boyacá y de Paipa para decirles que listo, que aquí están sus campesinos dispuestos a pelear y a dar la cara por lo que es justo.